Hola, hola mis hermanos, mi nombre es Pablo Flores Cárdenas y en este momento tengo el privilegio de compartirles algunos pasajes del capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 del libro de Amós. Amós fue un pastor de ovejas, llamado por Dios para predicarle y profetizarle a su pueblo. Amós profetizó de que el pueblo iba a ser destruido y que algunos de ellos iban a ser cautivos. Versículo 14 del capítulo 6 dice: Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre ustedes una nación que os oprimirá. El versículo 8 del capítulo 9 dice que iban a ser destruidos. En el capítulo 7, versículo 17, dice que iban a ser cautivos. Versículo 9 del capítulo 7, le voy a dar lectura. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Versículo 8 del capítulo 6 dice de la siguiente manera: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y todo cuanto hay en ella. Vemos que Amós profetizó que iban a ser destruidos. Surge la pregunta: ¿por qué un Dios amante iba a permitir que su pueblo fuera cautivo o que algunos de ellos fueran destruidos? El versículo 8 y capítulo 7 dice que Dios ya no iba a tolerar más el pecado de su pueblo. Su pueblo había abundado en el pecado. El versículo 12 del capítulo 6 dice que lo recto lo torcían. Dice algunas frases de allí. Habían convertido la justicia en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Mis hermanos, qué llamado. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y si el pecado está en el pecador no arrepentido, será destruido. Aquí el llamado es a no estar en pecados. Versículo 12 del capítulo 7 dice que rechazaron al profeta de Dios. Surge la pregunta: ¿hoy en día estamos rechazando a la profeta de Dios? ¿A la que Dios levantó en un momento preciso cuando terminó una profecía? Si quizás estamos rechazando a la profeta de Dios, a los escritos de la hermana White, yo los invito para que los analicemos con oración y verás que tu corazón es quebrantado y tu corazón es llevado a las sagradas escrituras. En el versículo 13 del capítulo 6 dice de la siguiente manera: que se sentían fuertes, autosuficientes, sentían que todo lo que habían hecho era gracias a su fuerza. Versículo 2 del capítulo 6 dice que los paganos incluso eran más justos que el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que los paganos vivían de una manera más correcta que el pueblo del Creador? ¿Cómo es posible que preferían en el versículo 10 del capítulo 9 escuchar a los profetas falsos y no escuchar a los profetas de Dios? ¿Saben por qué? Porque los profetas falsos, a pesar de que estaban en sus pecados, los profetas falsos les decían que había más paz y seguridad para sus vidas, que había más bendición cuando ellos estaban en pecado. Sabemos que cuando una persona está en pecado, disfruta el pecado, será destruido. Y Dios no quiere eso, por eso envió a su profeta Amós. Mis hermanos, Dios lo sabe todo. Nadie escapa de la presencia del Creador. Es lo que dice Amós capítulo 9, versículo 2 y 3. Yo te invito para que tú no te cuides del hermano, de la hermana, del director, de la directora, del anciano, de la anciana, del pastor. No, recuerda que Dios está al control y que el ojo divino está al pendiente de nosotros sus hijos. La petición de Dios, mis hermanos, es que hagamos lo bueno. Capítulo 5, versículo 14 de Amós dice: Buscad lo bueno y no lo malo. Versículo 15: Aborrecer el mal y amad el bien. Dios nos invita para que lo busquemos y para que hagamos lo bueno y no lo malo. Veamos lo que dice el capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Yo diría, pero así dice Jehová a la iglesia adventista de Portales: Buscadme y viviréis. Versículo 6. Buscad a Jehová, iglesia de Portales. Versículo 8.
Iglesia de Portales, buscad al que hace las Pleiades y el Orión. Constantemente el llamado es a buscarlo. Ahora, ¿por medio de qué tú y yo en estos días lo debemos de buscar? Por medio de la palabra. Mis hermanos, llegarán tiempos cuando tú y yo vamos a querer buscar a Dios por medio de las Sagradas Escrituras y ya no podremos hacerlo porque el tiempo de gracia habrá terminado. En el capítulo 9, versículo 9 dice que se viene un zarandeo y Dios desea que tú y yo estemos de pie. ¿Y cómo podemos estar de pie? Tomados de la mano de Dios, pero sobre todo teniendo una comunión con Él por medio de las Sagradas Escrituras. Como te lo acabo de decir, van a venir tiempos cuando no podremos estudiar las Sagradas Escrituras porque ya se habrá terminado la misericordia, la gracia de Dios. En el capítulo 8, versículo 11 y 12 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la encontrarán. Mis hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tenemos que buscar a Dios por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra y llevar a otros la palabra, los mensajes de Dios. Deseo que Dios me lo siga bendiciendo en gran manera. Deseo que nuestro Padre Celestial, por medio de su Santo Espíritu, nos convenza de que aquellos que no estemos en armonía con la palabra de Dios seremos destruidos. Pero también Dios nos ayuda a recordar que Él nos ama y que el llamado es a que lo busquemos por medio de su palabra. Que Dios me los bendiga en gran manera. Es mi deseo y oración. Hasta pronto.